la hora de Maquiavelo. ¿Qué le recomendarías ante Bueno, estos primero, problemas? Que no use más personalmente sus redes sociales, que las entregue a un experto. Lo primero que tiene que hacer un presidente cuando entra a la Casa Rosada es cambiar la clave, no saberla, que la maneje un experto. Recomienda que le saquen las redes sociales al presidente. Yo soy un convencido de eso, pero no estoy hablando de Milei, ¿eh? Yo soy un convencido que no es bueno, más aún cuando los políticos o las políticas tengan actitudes impulsivas, no es bueno que tengan acceso directo. Sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Sí, en la hora de Maquiavelo también tenemos en algún lado del Twitter. Ahora, vos sabés que acá en la hora de Maquiavelo muchas veces citamos casi como una de nuestras, ponele frases de cabecera, a Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasileño, que a todo esto hay que explicarlo, ¿no? Fernando Henrique Cardoso fue presidente en Brasil y junto con prácticamente coetáneo de la convertibilidad de Menem, Fernando Henrique Cardoso hizo el Plan Real en Brasil. Fíjate la diferencia. El Plan Real sigue permitiéndole, después de más de 30 años, a Brasil crecer con estabilidad. Mirá la Argentina, que hizo su convertibilidad y fracasó. O sea que por algo, Fernando Henrique Cardoso es considerado uno de los mejores estadistas de la historia de América Latina. Y él decía, gobernar es explicar. Podríamos decir que para Milei, gobernar es tuitear. Ahora ahí vimos en una nota en Clarín esta semana que pasó que le han contabilizado, un pequeño hacker le contabilizó aproximadamente 3 horas diarias de Twitter. Y hasta 500, entre tweets propios y retweets y like, hasta 500 por día al presidente. Y claro, hace cosas como estas, ¿no? A ver si podemos verlo. Esta semana, a ver si tenemos la imagen, bueno, si no te la recuerdo. Sí, acá. Tenés a un meme muy asqueroso burlándose del gobernador chubutense Ignacio Torres, convertido con cara de síndrome de Down, ¿no? A ver, el presidente le da like a cualquier cosa de sus seguidores de las fuerzas del cielo. Pero fíjate las cosas que desata en un país que está en estos momentos en una gravísima crisis, tratando de salir de alguna forma. Fíjate el desastre que arma, ¿no? Acá tenemos una imagen, si podemos verla, de una conocida profesional del sector, Bettina Tevere, cuya hija Delphi tiene síndrome de Down, y así como escuchaste al principio, como Silvia Mercado le recomendaba, Silvia Mercado atacada furiosamente por Milei los primeros días de gobierno, cuando se hablaba de su mudanza y si sus perros ya estaban o no estaban en Olivos. Te recuerdo, repasalo, está ahí en el canal de YouTube. Silvia Mercado había repetido la información de la vocería de la presidencia que le decía que los perritos de Milei ya estaban, perritos o perrotes de Milei ya estaban en Olivos. Él estaba todavía mudándose del Hotel Libertador a Olivos. Bueno, la furia tuitera de Milei la insultó, le dijo cualquier cosa. La verdad que fue un episodio muy penoso, muy triste. Y también después lo tenías a Orlando D'Adamo, un consultor que trabaja en toda América Latina y en España y enseña en Salamanca y en la Complutense de Madrid, un argentino, recomendándole dejar el Twitter. Por supuesto, Obama en Estados Unidos lo primero que hizo es entregar sus redes sociales a un profesional. Obviamente te van a decir, pero Trump no, Trump tuiteaba, está bien, sí, Trump también tuiteaba y también buscaba así agredir a sus enemigos políticos, pero Trump era Trump, tenía el Partido Republicano atrás. Milei tiene el 10% del Congreso, necesita consensos. Bueno, la mamá de Delphi
O sea, Bettina Tevere, una politóloga experta en comunicación, que se dedica a eso, escribió una carta. Le recomiendo al presidente que confíe en profesionales para manejar sus redes sociales, porque si el manejo es parte de su persona, lo realiza, como ya lo hemos visto, de manera a veces violenta o sin prestar demasiada atención, comete estos errores, ¿no? El exabrupto de Milei preocupó mucho porque antes de que asumiera la presidencia, ya había utilizado el término mogólico para insultar y descalificar a una persona. Esto, obviamente, que es una incorrección política, yo te diría, muy dolorosa para los papás que tienen hijos con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, en materia de comunicación, Milei se tiene que dejar ayudar. Y nosotros, como hacemos todas las semanas, le preguntamos a nuestro panel de encuestadores, consultores políticos, analistas, les preguntamos, a ver, ¿cómo ven a Milei en su comunicación? Ya van 80 días de gobierno. Y una pregunta, a ver, nos vamos a hacer una pregunta, ponele políticamente incorrecta. Sé que estamos metiéndonos en problemas, no hay ningún problema. Hay algunos analistas que creen o que ven, no soy el único periodista que lo ve, lo veo. Lo intuyo, porque ver no se puede ver nada. Ahora vamos a sentarnos con un consultor que tiene una teoría de por qué lo analizamos todos mal a Milei. Pero algunos, como te decía, algunos periodistas, colegas, tienen la sospecha, llamémosle sospecha, de que en el fondo Milei no quiere sacar ninguna ley. De que todo lo hace para que no salga nada y poder, de alguna forma, echarle la culpa a la casta. Después no sé si querrá gobernar por decreto, va a ser muy difícil, una reforma laboral, por ejemplo, por decreto, es muy difícil. Entonces, les preguntamos a un panel de consultores políticos, a ver si podemos verlo, bueno, ¿quién crees que sale ganando de esta pelea de Milei con los gobernadores, con Ignacio Torres, el chubutense? Bueno, la respuesta más frecuente, estos son respuestas múltiples, nadie. Le siguen todos los gobernadores y algunos creen que puede ganar Milei. Pero yo quiero que veas la próxima, que es la pregunta clave, ¿no? Bueno, algunos analistas insinúan que la aceleración de la confrontación por parte de Milei puede ser una estrategia a todo o nada para conseguir ninguna ley, o para no conseguir ninguna ley, y acusar de ese fracaso a la casta. Bueno, yo quiero que veas, vamos a empezar al revés. Los que dicen seguro que no es así, o sea, los que dicen que definitivamente no, esto estoy seguro que no es así, quiero que lo veas. Es el 11%. A ver, va de nuevo. Los que creen que y están seguros de que esto no es así. Ahora, Mario Rodríguez se llama el consultor, le vamos a preguntar si él contestó y qué hubiese contestado. Los que están seguros de que no es así es el 11% de un panel de 54 expertos. ¡Wow! El 11%. O sea, si un inversor viene y te dice, che, ¿el presidente quiere hacer reformas o no quiere? Solamente el 11% te está diciendo, estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que esa teoría conspirativa de la hora de Maquiavelo es falsa. Quiero que veas los que dicen que creen que están seguros, que son el 20%, y los que dicen que puede ser, la respuesta más frecuente, por supuesto, 35%, que puede ser así, pero no están seguros, con lo cual estamos sumando un 55%, más del 55%, que cree que el presidente en el fondo no quiere sacar ninguna ley. Dice, bueno, si no me lo votaron con mi DNU y qué sé yo, pateo el tablero y o gobierno por decreto o me voy y la culpa la tiene la casta. Teoría conspirativa, llámalo así. Bueno, y finalmente, ¿cómo te imaginas que termina esto? Le preguntamos a los consultores. ¿Cómo termina la saga de confrontación del presidente con el Congreso, los gobernadores? Y lo que dicen es, bueno, si Milei conseguirá una negociación favorable, el 12%, nada más. Y que no habrá ninguna negociación, bueno, un 25%. Hay, afortunadamente,
una respuesta importante, favorable, 58%, que te dice si habrá algún tipo de acuerdo, pero parcial. Habrá una especie de empate. Y yo lo que te quiero comentar es por qué, un ejemplo, porque a veces es muy abstracto hablar de la comunicación de Milei, es decir, la comunicación de Milei es mala. Pero yo te voy a dar un ejemplo de un tema que seguimos mucho en la Hora de Maquiavelo, puedes repasarlo en el canal de YouTube, que es la reforma laboral. Ya te explicamos que la Argentina sin reforma laboral no sale, que la reforma laboral es la piedra angular de todas las otras reformas. La previsional para que haya por fin mucho más gente en blanco. Hoy la mayoría de los trabajadores del sector privado están en negro. Entonces, así no se puede hacer una reforma laboral, una reforma previsional. Cambiando la formulita, como te explicamos hace un par de semanas, eso es bla, 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 es para la tribuna. Vos necesitas primero hacer una reforma laboral para que el Estado deje de ser el único empleador, como lo fue en los últimos 15 años, el único empleador que toma. Los privados no toman. Y sobre todo las pymes, que son del sector privado, el 80%, dan el 80% del empleo. Entonces, si vos no reformás el sistema laboral, ahora la Corte Suprema justo esta semana sacó un fallo donde limita un poco la industria del juicio, pero tenés que eliminarla de cuajo. Si no, acá las pymes no contratan. Y si no contratan, no hay inversiones. Y las inversiones, el grueso de las inversiones, aunque no lo creas, vienen mucho más de las 400.000 pymes que del par de cientos de grandes empresas que son muy importantes, por supuesto, ¿no? El ejemplo que nosotros siempre tratamos en la Hora de Maquiavelo es la reforma laboral. Te mostramos, por ejemplo, 3 años atrás, la Universidad de San Andrés midió la popularidad de una reforma laboral para que los empresarios, pymes sobre todo, contraten más, 64%, casi 2/3. La midió Federico González de FGA el año pasado, hace menos de un año. ¿Cuánto le daba? 70%. Cuando se pregunta de la forma en que tiene que ser una reforma laboral, que es de aquí para adelante, no tocando los derechos adquiridos de los que están, pero sí cambiando las condiciones, flexibilizando las condiciones de contratación de los nuevos empleados. 70% de aprobación. Bueno, fíjate, la última encuesta de Opinaya de esta semana mide los 8 principales proyectos de reformas de Milei, cómo están en la opinión pública, y el último es la reforma laboral. Pasó de ese 70% de aprobación a 54% de rechazo. O sea, esto habla mal de la comunicación de Javier Milei. Por eso decimos que la comunicación del gobierno es mala, y no es mala porque si la imagen de Milei o no, sino que es mala porque le vamos a hacer a Mario Rodríguez ahora la siguiente pregunta. Si los fondos fiduciarios, ese inciso H, por el cual fracasó toda la ley ómnibus, laburaron en el Congreso todo el verano, todo enero, un milagro de Milei, al pedo, porque se cayó todo el trabajo que hicieron en enero, histórico, nunca en la historia argentina pasó una cosa así. Los vagos de los legisladores estuvieron ahí firmes trabajando. El 6 de enero Milei decidió darle de baja a toda la ley ómnibus por el inciso H que le daba el control de los fondos fiduciarios al Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se lo dieron de baja porque no tenía costo político, porque la opinión pública no tenía la más mínima idea de qué cornos eran los fondos fiduciarios. Bueno, desde el 6 de febrero hasta ahora, prácticamente de lo único que se habló es de qué se trata de los fondos fiduciarios. Los periodistas se fueron enterando, nos fuimos enterando, de los detalles de qué eran y cómo se curraba con los fondos fiduciarios después. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿no era como ese Palacio se llamaba, el que en el Mundial de Brasil hace 10 años hizo perder, pobre, la Argentina perdió ante Alemania porque quiso patear por arriba del arquero Neuer, que era muy alto, lo quiso pasar por arriba y la pelota se le fue por arriba del travesaño, y quedó el dicho, era por abajo Palacio, y quedó así durante muchos años, ahora se van a cumplir 10 años de esa derrota ante Alemania en la final. Que no era por abajo, era con comunicación, explicando
explicando. En el gobierno de Milei no hay nadie que explique. Al jefe de gabinete no se le conoce la voz. Caputo, el ministro de Economía, casi no habla. Santiago Caputo, el muchacho de comunicación, tampoco habla. Hay un secretario de Trabajo, Yacine se llama, no habla. La jefa de Yacine, Sandra Petovelo, se encarga de pelearse con los piqueteros, pero el tema reforma laboral no explica nada. Muchachos, a ver, ¿gobernar es tuitear o explicar? Se lo vamos a preguntar ahora, en 2 segundos, a Mario Rodríguez. Bueno, y aquí lo ve a Mario Rodríguez, que es consultor platense. El hombre viene de La Plata, fue funcionario en La Plata y consultor de comunicación que escribió este libro. A ver si lo puedo mostrar, que es difícil, ¿no? ¿Dónde están los votos, no? La gran pregunta, ¿dónde están los votos? Para ganar se necesitan votos, ¿sabés dónde buscarlos? Mario, como dijo Felipe Noguera hace un par de programas, para repasarlo en el canal de YouTube, imperdible, citando a Maquiavelo en El arte de la guerra, conquistar es fácil, ocupar es difícil. A ver, parafraseándolo, ganar la elección es una cosa, gobernar es otra, ¿no? Gracias, Diego, por la invitación primero. Sí, digamos, estamos asistiendo, creo, claramente a ese dilema que los consultores y los profesionales y los periodistas siempre citamos, que una cosa es lo que vos haces en campaña y las cosas que vos haces para ganar el poder, y otra cosa muy distinta es lo que tenés que hacer para gobernar. Es como que son dos planos totalmente distintos, que la disciplina lo tiene claro. Hay infinidad de autores, por citar uno solo, Mario Riorda, digo, uno de los capos, sí. Aparte, hace docencia sobre eso hace más de 20 años, 30 años, en el sentido de decir, una cosa es Mario Riorda es el tipo que más sabe quizá del mundo en comunicación de crisis. Sí, eso sin duda, y tenemos la suerte de tenerlo acá, y además sabe mucho de comunicación gubernamental versus comunicación electoral, que me parece que esa es la diferencia, que una cosa es la campaña y las reglas que vos tenés y el camino que vos tenés que hacer para ganar una elección, y otra cosa es cuando sentás el traste en el sillón de Rivadavia. Me parece que estamos viendo eso. Yo siempre digo... Pero Milei, ¿la ve o no la ve? Mira, yo creo que Milei está exacerbando una condición que todos los consultores decimos que es fundamental, que es su genuinidad. El tipo es absolutamente genuino. Como dicen los yanquis, que la clave es authenticity, la autenticidad. Okay. El tipo es eso. Digo, ahora, el tipo, me parece a mí, que es un ser humano. Y como todo ser humano, hace 70 días que ganó, que se sentó en ese sillón. Está bien que se equivoque, está bien que tenga errores. ¿Tiene margen para equivocarse en un país que está al borde de una hiperinflación? No se sabe cuánto, pero más de la mitad de la población en la pobreza. Vos citabas a Pinaya, digamos, si uno ve el promedio de los sondeos de ahora, está 50 y 50 sí, de aprobación y 50 de rechazo. Con lo cual, lo que no coincide tiene mucho con tiempo, casi todo, por ejemplo, el programa pasado con Opina Argentina de Nejanquis. Claro, no tiene mucho tiempo, pero también es cierto que la sociedad es distinta, los electores son distintos. Una de las cosas que nosotros más decimos en el libro, que se dedica al trabajo en el territorio, es decir, ¿por qué haces las mismas cosas que hace 40 años si los electores no son los mismos? Entonces, el desafío que tiene hoy cualquier presidente, no Milei, es cómo gobernás a una sociedad que está, además de preocupada por sus propios problemas, está viviendo a otra velocidad. Esta es una sociedad acostumbrada a estar a un clic. Es como dice Tonelli, es democracia llame ya. Bueno, ok, te voy a hacer entonces la pregunta, porque por ahí vos tenés una visión distinta. De hecho, vos lo escribiste esta semana en Perfil. ¿Tuitear o explicar? Fernando Enrique Cardoso, ¿gobernar es explicar o Milei, gobernar es tuitear? Yo creo que tiene que ser ambas cosas. O sea, ambas cosas, porque eso es lo que él es. Entonces, si nosotros... Pero está bien que pase 3 horas retuiteando cualquier cosa, como la de Nacho, como el meme de yo no sé cuánto tuiteaba Cristina, Macri o Alberto, digamos. El problema es que él va a ser medido por sus resultados, no por su comunicación. Él va a ser medido por la ciudadanía pronto, si efectivamente hizo algo con la inflación o no.
¿Por qué? Claro, pero está bien. Que hizo algo con la inflación o no, esa es la clave y ese es el tema central de su misión como presidente. Pero puede resolver el problema sin las reformas estructurales que se necesitan para que el ajuste puro y duro, que solamente está costando sangre, sudor y lágrimas, se convierta, como fue la convertibilidad hasta cierto punto del plan austral, en un shock de inversiones, generación de trabajo, Mirá, etcétera. no soy economista, no lo sé. Lo que sí sé es que la convertibilidad entre que asumió Menem y empezó a dar frutos fueron 3 años. No, fue 3 años, 3 años. hasta que Menem dio con Cavallo para hacer la convertibilidad. Eso es cierto. Es pero verano del una vez que 92. salió, pero una vez que salió la convertibilidad, en muy pocos meses dio vuelta al país. Bueno, ¿por qué? Porque era una política de shock, era un contexto de la década del 90. Eso. Yo creo que ellos, en la cabeza de ellos, si yo me permito hacer futurología, ese cambio de un día para el otro, en la cabeza de ellos, es la dolarización. Es decir, bueno, cambiamos peso por dólares, no hay más inflación. Se verá. En aquel momento había joyas de la abuela para vender, En se ese acabaron momento las joyas de la hubo abuela. un proceso grandísimo de reforma al Estado, que vos citaste muy bien a Fernando Enrique Cardoso como un periodo vis a vis con Menem. Hay una gran diferencia en esos dos periodos. En Brasil hubo continuidad, hay 30 años de continuidad 30 años, macroeconómica sí. y continuidad Con derecha, con Bolsonaro, izquierda. Con Lula de Acá, izquierda. En el 2003 se inició un proceso que hizo exactamente lo contrario. Sí. Entonces, digamos, tampoco uno puede ver, quizás, ¿qué te dicen los que saben? No, la continuidad de las políticas públicas en el tiempo son casi imprescindibles para que vos veas resultados. Perú, por ejemplo. Sí. Entonces, Años de estabilidad. años de reformas macroeconómicas que los presidentes no tocan. Los presidentes iban presos, un desastre, pero económicamente todo siguió tal cual. Argentina, en realidad, la única política de Estado que tiene es la inflación. Sí, el desastre. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿no? Vos viste, mostramos acá el penoso tuit blanqueado voté, vos- yo voté. Mira, Yo voté. Soy parte 56 de la fuerza del del siglo. 13% que cree que esto lo beneficia a Milei. Vos, y con respecto a, ok, esto lo beneficia a Milei, y la pregunta clave, que era, bueno, esto que insinúan algunos colegas de que Milei no quiere patear el tablero, no quiere sacar al final ninguna ley, que se vaya todo el cuerno. Mirá, yo creo que eso indicaría que hay una especie de tablero macro en donde las decisiones se toman. Yo creo que ojalá fuera así. Yo creo que vamos viendo. Le vamos pedimos a viendo. Maxi que lo muestre, es el número 5. Número- El número 5 es el gráfico. Quiero que lo veas porque te voy a preguntar cómo contestaste aquí. ¿Estás seguro de que quiere patear el tablero? ¿Puede ser así o es poco probable o no? Yo puse que es seguro que no. Seguro Yo que creo- no. Yo creo que ellos idearon un escenario aprovechando sus 10 minutos de fama, pero acá también me parece que hay que ver qué es lo que yo creo que él está pensando que está haciendo. Él está cumpliendo su contrato electoral. Milei, al igual que los últimos presidentes, por lo menos de los últimos 20 años, está conversando solamente con su votante. Está fidelizando aún más ese votante que tiene. Lo que hacía Cristina. Entonces, lo que hacía Cristina, lo que hacía Néstor, lo que hizo Macri y lo que hizo Alberto. Pero que es un grave problema. Macri no transformó su gobierno en un gobierno socialdemócrata, tratando de hablarle más a un público más progre que al que lo había votado. No tengo recuerdos de eso, digamos. Yo tengo recuerdos que reforzaba su base, porque también él pensaba que había llegado con una debilidad de origen, que era la poca distancia, y que de alguna manera tenía que reforzar su base. Claro. Lo cual es un gran problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a mí no me molesta, sino más señalaría en este inicio del periodo de Milei? Es que no hay cambio en la forma de construir. Hay continuidad en la idea de amigo-enemigo. Claro. Y eso no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, Vos te referís a que como que sigue la comunicación de campaña para buscar los votos, para conquistar, pero no para ocupar el terreno. yo creo que para ocupar el terreno, cuando vos sos presidente, tenés que tender a mutar a una comunicación de adversario, no de enemigo. O sea, porque vos finalmente, ¿qué es lo que en el caso de Milei es absolutamente claro, evidente?
y hasta pornográfico. El tipo necesita de todos, no tiene un gobernador, tiene el 10% del Parlamento. Entonces, es muy difícil que vos logres algo en torno a lo que vos proponés, diciéndole las cosas que le decís a los otros, tratándolos de enemigos. ¿Cómo viste, para terminar, cómo viste la pelea, o cómo ves la pelea con Ignacio Torres, el gobernador del PRO de Chubut? Mirá, yo creo que, no sé si lo eligieron o no, desconozco esto, porque a todas las provincias les hizo lo mismo, digamos. Creo que más allá de los condimentos personales, el valor de lo que está haciendo el presidente es poner en la mesa la discusión sobre ingresos y gastos, Sí. que es una discusión básica para cualquier persona que ha pasado por el Estado y le ha tocado administrar. O sea, esta idea mágica que la Argentina se resuelve con una máquina de billetes y varias empresas imprimiendo billetes, es falsa. Ahora, está bien lo que hizo de no explicar antes, por ejemplo, cosas como el fondo fiduciario, y eso es lo que hizo fracasar la ley ómnibus. No sé si está bien o mal. Probablemente, si yo fuera asesor de él, le diría, mira, ¿por qué no revisamos qué resultados obtuvimos con estas maneras que vos estás haciendo de presentar las cosas en la sociedad? Me parece que todavía él va a decir que los resultados lo acompañan porque tiene 50% de aprobación y todavía tiene cierto hilo en el carrete. Lo que sí es cierto que estratégicamente en el mediano y largo plazo, la conversación amigo-enemigo no resuelve los problemas de la Argentina, porque al final del día el tipo que Él está es el sentado presidente ahí, de todos. exacto, y tiene que resolver los problemas de la Argentina. En 30 segundos, lo tenés acá, Milei, adelante. ¿Qué le recomendás? Que no pierda genuinidad, pero que llene el sillón con las otras cosas que le faltan. Bueno, muy interesante, Mario Rodríguez. No coincidimos en todo. Yo creo que Milei tendría que tener, si no es él el comunicador en jefe, que piense más allá de Twitter, salir solamente de Twitter y pensar que necesita explicar por qué las cosas, por qué los fondos fiduciarios, por qué la reforma laboral. Mario Rodríguez, muchísimas gracias y seguí viendo La Hora de Maquiavelo. La Hora de Maquiavelo.